amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar de Yevgeny Prigozhin, quien es el líder del grupo Wagner, que habría fallecido en un accidente aéreo. Las primeras informaciones hablan de este accidente. Era un jet de negocios que iba a Moscú a San Petersburgo, se estrelló hoy y la nave pertenecía al mercenario. En otros portales internacionales dan cuenta la importancia, o mejor dicho, la repercusión que tiene la muerte de Yevgeny Prigozhin, porque él estaba en una lista de pasajeros de 10 personas que estaban a bordo, incluido 3 tripulantes. Y la relevancia que se tiene es porque Prigozhin se había pegado a una insurrección dentro del gobierno de Vladimir Putin. Por eso es la importancia también. Pero vamos a saber, a conocer a qué se debe o cómo nace el grupo Wagner, quién es Prigozhin. Todos estos detalles los vamos a conocer con el internacionalista Ariel Segal, con quien ya estamos conectados. ¿Cómo está? Bueno, un placer, Mayra. Y bueno, este evento, mi opinión, no es nada casual. Ya eh, la mayoría de los ex aliados de Putin tienen un final de sus vidas muy parecidos al de Prigozhin. eh, y Muchos de ellos mueren, entre comillas, accidentalmente, mueren, entre comillas, suicidados, eh, tienen accidentes, entre comillas, cayéndose de ventanas, eh, en ritos extraños, en asesinatos que no tienen explicación, pero según el gobierno ruso son robos o son pasionales. Y la lista cada vez es más larga desde que comenzó la guerra en Ucrania, de ex ministros que no estuvieron de acuerdo, de ex empresarios y ahora de uno de los hombres más importantes en este conflicto, porque el grupo Wagner era, no sé si lo seguirá haciendo, pero era determinante en las batallas más sangrientas dentro de Ucrania. Entonces, vamos a ver qué sucede. ¿De qué se encargaba el grupo Wagner? ¿Cuál era su función? Ok, inicialmente me preguntaste y vamos a contestar sobre qué es el grupo. Fue fundado en el año 2014, que coincide con la invasión a Crimea. Es un grupo inicialmente privado de mercenarios, como existen en varias partes del mundo, no es único de Rusia, existen en Estados Unidos, existen en países occidentales, en varios lugares, exmilitares que gente rica, millonaria, les paga, ganan mucho más que cuando servían al Estado y los envían a proteger o intereses privados o intereses nacionales que los mismos estados prefieren contratar servicios privados, de manera que si está en riesgo la seguridad de personas que cobran y luego esas personas fallecen, en la opinión pública de esos países no hay protestas como si fallecieran jóvenes reclutados en las Fuerzas Armadas, porque estas personas van de cuenta propia, van voluntariamente. Entonces, el grupo Wagner se formó como un grupo de este tipo, fue fundado por 2 personas. Prigozhin fue una de ellas, era el hombre más que puso el dinero, pero el hombre que puso más el entrenamiento era un neonazi, identificado muchísimo con otros grupos neonazis europeos. Y por lo tanto, Prigozhin se convirtió en un aliado de Putin y sobre todo fueron enviados inicialmente a lugares de África para proteger lugares donde hay recursos energéticos rusos en juego, ¿no? Y donde hay islamistas radicales que atacan a esos lugares donde hay intereses rusos. Luego fueron enviados a Siria cuando Rusia ayudó al gobierno del dictador al-Assad,
contra el Estado Islámico, también para proteger los intereses de Rusia en ese país. Y en la invasión a Crimea cumplieron un rol importante en el 2014 para que esa invasión fuera lo más rápido posible. A partir del año pasado, ellos, siendo personas de los más sanguinarios y de los mejores entrenados, han cumplido misiones muy importantes en los avances de Rusia en Ucrania y son los que más han resistido las embestidas de los contraataques ucranianos cuando ellos empezaron a reconquistar territorios en en los últimos meses. Y, señor Segal, ¿por qué Vladimir Putin estaría tan interesado en que Prigozhin desaparezca? Bueno, todo esto está vinculado a los acontecimientos de hace casi exactamente 2 meses. Prigozhin comenzó a cuestionar en los últimos meses a el ministro de Defensa, el jefe de Estado Mayor de Kremlin, del Ministerio de Defensa ruso, a varios de los funcionarios que están en el entorno de Putin, primero acusándolos de ineficiencia, acusándolos de que era un desastre el tema del manejo de la guerra, de que ellos, como grupo Wagner, lograban conquistar ciudades y territorios, pero no les llegaba suministro, no les llegaba gasolina, no les llegaban armamentos, y entonces tenían que luego retroceder después de haber hecho conquistas, y que él tenía que cambiar definitivamente a buena parte de ese entorno, cosa que Putin no hacía. De alguna manera, mucha gente en Rusia, a pesar de la censura, escuchaba los videos que él mandaba por YouTube, se las arreglaba de alguna manera para ver esos videos y empezó a haber una crítica fuerte contra el gobierno de Putin, no de salir a protestar porque las multas o las sentencias en prisión por salir a protestar son muy largas, muy fuertes, pero la opinión pública empezó a removerse. Ya eso empezó a caerle mal a Putin, pero definitivamente los acontecimientos de hace 2 meses, cuando él moviliza gente del grupo Wagner para hacer una marcha a Moscú y empieza el avance y se acerca bastante a la capital desde el sur de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania, y no hay prácticamente personas en esa convoy de Wagner que va hacia Moscú, que traten de detener al movimiento, le da la indicación a Putin de que Prigozhin y su gente tienen simpatía popular y que eso es algo peligroso. Y por lo tanto, de ahí viene la negociación de detener al grupo a cambio de que supuestamente Prigozhin se iba a ir a Bielorrusia con el presidente aliado de Putin, Lukashenko, y el grupo Wagner probablemente también se iba a ir para allá. Parece que fue, pero luego regresó a Rusia y se hizo un reacomodo de que Wagner, no sabemos mucho, pero que aparentemente iba ahora a dedicarse más a sus operaciones en África y en Siria y un poco menos a Ucrania. Todo eso estaba como en un veremos. Pero definitivamente ya Putin entendió que Prigozhin era un hombre, uno, peligroso para él, porque quizás intentó hacer un golpe, y dos, si todo lo que vimos no fue real y fue como una cosa, digamos, preparada para engañar a Occidente, cosa que yo no descarto, demostró que Prigozhin tiene popularidad, cierta popularidad en Rusia, y que en unas futuras elecciones Podría quizás entra perfilarse. en la política. Y entonces probablemente también Putin dijo, yo no quiero a este rival, y como a muchos otros ex aliados, lo mandó a eliminar. Yo, opinión muy personal, estoy seguro de que esto no es un accidente. Esto, como en muchos otros casos de envenenamientos o supuestos accidentes, para mí fue mandado a hacer. Y señor Segal, ¿el grupo Wagner podría tomar represalias? ¿Una contraofensiva de alguna Es, forma?
es una pregunta a la cual nadie tiene respuesta en este momento, porque en estos 2 meses eh, parte de la estrategia de Putin ha sido eh, enviar a Prigozhin al exterior. O sea, las últimas imágenes de Prigozhin son desde África. Por cierto, hay que vincular todo esto en que varios países africanos, eh, eh, bueno, el año pasado más, pero este año, hace pocas semanas, acaba de haber un golpe de Estado en Níger. Y la nueva junta militar de Níger, que es un país ex colonia francesa, dice que no quiere saber ya más nada de Francia y está pidiendo ayuda militar y está pidiendo incluso explícitamente que manden gente del grupo Wagner a su país para ayudar en la lucha contra el islamismo radical. Entonces, no sabemos a qué lugar de África fue Prigozhin, pero probablemente fue a negociar a Níger la presencia de Wagner, porque ya Wagner está en Burkina Faso, en Mali, en la República del Congo, entonces la República Centroafricana. Entonces, en algún lugar de África estuvo porque hubo un video. Y hubo también una cumbre de países africanos con Rusia, que se dio en Moscú, y hay y hay fotos de Prigozhin dándose la mano con jefes de Estado africanos. Entonces, obviamente lo que hizo Putin fue relegarlo y decirle de ahora en adelante tu grupo va a centrarse más en los temas de África. Pero obviamente sigue habiendo tropas de mercenarios de Wagner en Ucrania. Y lo que no sabemos es si los que están en Ucrania se van a enojar mucho y van a tratar o van a tener una reacción contra el gobierno de Putin, o van a aceptar la realidad y están debilitados tanto que prácticamente no van a hacer nada. Eso es una pregunta cuya respuesta tenemos que esperar para Claro que sí. saber qué va a ocurrir. Claro que sí. Y usted, en la preentrevista, cuando conversábamos sobre Prigozhin, hablaba de que existe una melodía que nos puede quizás retratar de forma amena cuál es Sí, el anecdótica, sui generis, anecdótica ¿no? sería la palabra. Anécdota. Sí, no, A no, modo sí, de anécdota. anecdótica. No, a lo que yo me refiero, no sé si la pueden poner, es que, como dije al comienzo, el grupo Wagner fue fundado por neonazis y el nombre Wagner no es un nombre ruso. Wagner es un nombre de Europa Central, en todo caso Europa Occidental. Pero ¿por qué eligieron ese nombre, Wagner? Pudieron haber elegido el nombre de alguna figura histórica rusa importante. Y es el nombre de un compositor del siglo XIX, Richard Wagner, que era muy antisemita, que fue un gran compositor desde el punto de vista musical, no hay ninguna duda que es uno de los mejor, de los más grandes compositores de la historia, música clásica y de ópera. Y en una de sus grandes óperas, larguísimas, hay una parte que tiene una marcha fúnebre. Y bueno, en este momento que muere o matan al líder del grupo Wagner, eh, eh, no está de más conocer y quizás poner un fragmento de esa marcha de fúnebre de Richard Wagner. Si recuerdo bien, debe ser de la obra El Anillo de los Nibelungos, pero puedo estar confundiéndome y puede ser otra de sus óperas. Claro que sí. Eso es por una parte. Ya por otra, también quiero decirles, porque estoy hablando con ustedes, mis colegas de Perú 21, que yo escribo mis artículos para ustedes semanalmente, Claro. que en el año 2018 yo escribí un artículo que se llamaba El Condenado Blatt, en marzo del 2018.
y escribí lo siguiente, permíteme compartirlo. Claro que sí. Lo que no imaginaría el mundo es que Putin sería más parecido a Stalin, con sus purgas y asesinatos en el exterior, como el de Trotsky, que a Gorbachev, último líder comunista de la Unión Soviética, contrario al uso de la represión, y que aparte de una larga lista de matanzas de disidentes, encarcelamientos, torturas y políticas represivas en Rusia, también ocurrirían varios atentados en el extranjero, como el reciente envenenamiento en Londres del exespía ruso Sergei Skripal y el de su hija con un tóxico químico, o el veneno de polonio 210 que mató de cáncer en pocos días al también espía disidente Alexander Litvinenko en 2006 en la misma ciudad, el intento frustrado de envenenar al expresidente ucraniano Víctor Yushchenko durante la campaña del 2004, o el aparente asesinato del magnate ruso Boris Berezovsky en el 2013 y varios de sus socios y otros magnates rusos exilados también en Reino Unido. A eso le agrego, ya no es de mi artículo, que hay por lo menos más de 30 ex aliados, ministros, magnates, gente que estuvo vinculado a empresas nacionalizadas rusas que han muerto extrañamente o se han suicidado en circunstancias extrañas desde que comenzó la guerra de Ucrania, y ha habido también, no olvidar, el principal rival político de Putin, Alexis Navalny, que fue envenenado mientras viajaba en un avión. El avión tuvo que hacer escala muy rápido en un lugar y luego fue llevado a Alemania y fue rescatado. Y cuando volvió a Moscú fue puesto preso por supuestos actos de corrupción para poder neutralizarlo y para que no pueda ir a ninguna campaña política contra Putin. Y con esto, ¿a qué quiero llegar? De que ya Putin tiene un historial muy largo de personas asesinadas. Muy, muy, muy largo. Entonces, vinculen lo que acaba de ocurrir hoy con todo este historial de muertes supuestamente accidentales, incluyendo de envenenamientos, que no suena tan accidental, ¿verdad? Sí, muy bien. Muchísimas gracias, señor Segal, por estar con nosotros en este espacio en Perú 21 TV, analizando lo que acaba de suceder con este líder mercenario del grupo Wagner. Vamos a saber seguramente algunos detalles en las próximas horas, porque siempre la prensa va a estar informando sobre lo que pasó. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, era entonces el internacionalista Ariel Segal, que estaba con nosotros hablando de la muerte en este extraño accidente de avión del líder del grupo Wagner, que bueno, se había convertido entonces en un personaje incómodo para Vladimir Putin. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.